En el vídeo de hoy, 2 versículos del rey Salomón de Proverbios para crecer más, que si alineás toda tu vida va a empezar a despegar como un cohete to the moon, literalmente, físicamente, en la salud, en las relaciones, en el dinero y en la conexión con Dios. ¿Ok? Vamos a hablar sobre estos 2 versículos que son en el libro de Proverbios, en el 10, el 2 y el 3 concretamente. Estoy, por cierto, tomando un matecito acá para el que me está escuchando por podcast. Y vamos a empezar hablando sobre lo siguiente. En el versículo 2 dice: las riquezas malavidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. Y en el 3 dice: el Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. ¿Qué pasa? Que la gente, cuando va tras el mal y cuando va tras el dinero rápido, siempre termina pecando, siempre termina caminando hacia la oscuridad, siempre termina caminando con el mal, va tropezando con el mal y va tropezando hacia la muerte. Y la gente realmente no se da cuenta de esto, que al final hay una ley que está rigiendo en el universo, que es la ley tercera de Newton, que dice que para toda acción hay una reacción y para toda causa hay un efecto. Y la gente parece que no entiende esta ley, parece no ser consciente de esta ley, o parece incluso hasta vivir ajeno a esta ley, porque ellos solo buscan su propio beneficio personal a costilla de los demás, e incluso si es pisando a los demás, mejor, porque ellos de esta forma consiguen beneficios rápidos, plata rápida, influencia, fama, todas las cosas que la gente quiere. Y al final, brother, ese es el camino más rápido hacia la muerte y hacia la destrucción. ¿Por qué? Porque Dios te dice que vos tenés que alinearte con la justicia, y todas tus acciones tratando de buscar el atajo, la vía fácil, la vía rápida, te llevan directamente a ser injusto. Porque vos estás sacando de la ecuación a las demás personas. Y no eres un ser social realmente, estás siendo un ser egoísta, estás operando desde el ego y hay malas intenciones dentro, que esto lo vamos a tocar ahora. Hay malos pensamientos, hay malas intenciones y al final, brother, estás literalmente caminando en la oscuridad, estás caminando por el mundo y estás viendo pero no ves, estás ciego, no tenés discernimiento celestial, no tenés claridad mental, ni nunca tenés paz tampoco. Esto la gente que vende cosas que no benefician a otro y que lo hacen caer, lo saben. No voy a entrar en detalle de esto porque me voy a meter en problemas y eso va a ser muy polémico. No me voy a meter en problemas con la gente, me voy a meter en problemas con otras entidades, ¿ok? La verdad es que vamos a empezar a reflexionar estos versículos para que vos te empecés a alinear y empieces a crecer de una vez por todas, ¿ok? Porque yo, cuando empecé a alinearme, lo único que ha sido mi vida es todo hacia arriba, en todos los sentidos. Empezando por dejar vicio, empezando por cambiar mi cuerpo, empezando por ser más disciplinado, empezando por crecer en amor propio y en autoestima, empezando por crecer hasta en dinero, en la forma en la que lo gano. El concepto del dinero ha cambiado mi vida, la relación con Dios ha crecido. Entonces es como, brother, las relaciones que también tengo en el entorno también han crecido, ha cambiado muchísimo, brother. No tenés ni idea lo mucho que ha cambiado mi vida solo por alinear estos 2 versículos que te he comentado, ¿ok? Las riquezas malavidas que llegan por malas acciones de uno o por un mal camino o de manera injusta, no tiene ningún valor duradero. Es decir, que a largo plazo no sirven de absolutamente nada. ¿Por qué dice de valor duradero? Porque no duran. El valor es algo que vale, algo que parece que para la gente tiene valor. Las riquezas no tienen valor duradero porque están cimentadas sobre la oscuridad, no sobre los valores que Dios quiere para las personas. Lo que llega por la vía incorrecta, sin las bases, termina esfumando. Esto es como construir castillos de naipes en el aire que no llevan a ningún absoluto sitio. Vivir debidamente, basándonos en la justicia, la ética, el honor y estando alineado, puede salvar tu vida. De hecho, la va a salvar muchas y muchas veces. Vivir bien alineado salvará tu vida de no chocar con la propia oscuridad. ¿Por qué? Porque hay una disparidad de frecuencias, es decir, las frecuencias son tan dispares que cuando se juntan chocan y cada cual sigue su camino. Vos frecuentas cierto tipo de entornos porque tenés afinidad con esos entornos y con esas personas, pero cuando vos cambiás tu frecuencia y elevás tu aura, lo que ocurre es que hay una disparidad tan grande de energía que es inevitable la separación. Porque Dios ha creado así esto y es perfecto. En el camino en el que vos te elevás de frecuencia, unos entornos ya no te atraen tanto, pero otros entornos ya ahora empiezan a llamarte la atención. Es como las cosas que vos hacías antes
Ahora no te llaman, pero sí te llaman y despiertan tu interés otras cosas más elevadas. Solo si estás creciendo, si estás yendo para abajo, te empiezan a llamar la atención las cosas que están en más lo mundano. Pero generalmente cuando vos subís tu frecuencia y tu nivel de conciencia del ser, te empieza a interesar más cosas de desarrollo personal, más cosas del servicio, más cosas del hecho de compartir, más cosas del hecho de estar en relaciones en completa paz y en presencia. No te interesa tanto las cosas donde está atrapado el 99% del mundo, que es el vicio, el placer rápido, es la joda, es la timba, es todas estas cosas, la mentira, todas estas cosas que hace el mundo que le lleva a la muerte, la lujuria, la codicia, la avaricia, el pecado, la gula, la pereza, todas estas cosas que el mundo se atora y se atasca y se atiborra y pecan y se sienten arrepentidos. Al que está elevado no le genera como una atracción, ¿ok? Y la realidad es que lo que siempre llega por la vía incorrecta, sin la base va a terminar fumándose. ¿Ok? Vivir debidamente va a salvar tu vida de los malos, de no chocar con la oscuridad e incluso del propio pecado que cometemos los humanos con la carne, y todo por no aprender el arte de buen vivir. Vivir debidamente podrás salvar tu vida en cuanto a la salud, en cuanto a no meterte en pleitos y problemas y discusiones, en cuanto a económicamente, en cuanto a no meterte en relaciones que te traen arrepentimiento después o incluso andar pecando hasta con la lujuria. Esto es porque vos estás alineado. Pero claro, el hombre que no cuida su templo, dice el Nuevo Testamento, será destruido. ¿Okay? El hombre que destruye su cuerpo será destruido por Dios. Un hombre que se acomete al mal va a recibir lo mismo en consecuencia por ley de causa y efecto, que es la tercera ley de Newton, que dice que para toda acción hay una reacción. ¿Ok? Entonces, si estás caminando en la oscuridad, brother, simplemente alinearte y empezar a tener buenos hábitos y buena intención con la gente. Dejar de buscar tu propio beneficio a costilla de los demás, porque eso es algo que a Dios no le agrada. Y puede parecer que al principio te va bien, que se parece que entra todo fácil, pero a la larga vas a ser destruido, porque eso no tiene base sólida, no está basado en la justicia, en el amor, en el servicio, en la integridad, en la honestidad, en la sabiduría, no está basado en nada, en el amor, en nada, está todo basado en el miedo y en el egoísmo puro, ¿ok? Empezás ese negocio, brother, y al final deja de buscar solo tu intención personal, de buscar cómo poder ayudar a las demás personas, porque si no, siempre cuando vos buscas tu intención personal a costilla de los demás, te volvés egoísta y no te importa si tus acciones están haciendo caer a las demás personas. Sos un egoísta a nivel máximo, pero lo que pasa acá es que vos crees que te vas a sentir bien así porque te entra plata rápida o te entra lo que sea rápido que vos estás buscando, pero después por la noche no vas a poder dormir porque te acribilla la conciencia, porque vos sabes lo que estás haciendo está mal, no está alineado. Y eso Dios lo sabe y lo ve, y por eso te caga pedos en la conciencia. Por eso yo siempre me alineo con la voluntad de Dios y con lo que es mejor para mí, pero también con lo que es mejor para la gente. No solamente con lo que es mejor para mí. Porque yo, teniendo tantas cosas por las cuales hacer, elijo el camino más difícil, pero también elijo el camino que más me alinea con Dios y me conecta con la gente. Pues yo podría hacer cosas mucho más fáciles y avanzar mucho más rápido, pero no quiero, bro. No quiero, pues yo sé que el camino rápido me lleva a la muerte. ¿Ok? Así que tenemos después el otro versículo que estamos reflexionando, que dice: el Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los deseos del perverso. Estos mates están brutales, bro. Para que me esté escuchando en Spotify, estoy tomando mate, acá el ruidito del mate está tremendo, amargo, sin azúcar, sin café, sin nada. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Al que es justo, Dios lo provee. Y esto es algo que yo experimento siempre, todo el tiempo. Cuando nosotros operamos con la justicia, buscando el bien mayor, no solo nuestro, y peor aún, si nosotros hacemos el mal y encima estamos viendo caer a las personas, no vamos a progresar. Pero cuando vos lo haces al revés, es cómo puedo beneficiar al otro que está allá afuera y también cómo beneficiarme a mí también. Ahí es cuando el Señor te prospera, porque tampoco es sirvo a los demás y me olvido de mí y dejo mi vida tirada y no trabajo mi cuerpo. Eso es un sacrificio que no tiene ningún sentido. Dejo tirado mi cuerpo, mi economía, mis relaciones, mi conexión con Dios y me sacrifico por el otro. No es eso. Hay que saber balancear bien entre lo que es el servicio a los demás sin llegar al sacrificio, olvidándose de uno mismo, y también el balance entre ser egoísta, estar centrado en mi propio culo y no entender que son 8 billones de personas en el mundo y que
si estamos acá parados es por algo, no es solamente para satisfacer nuestro paladar con cervezas y comida y bollos y estar tirado con la panza fresca al aire, ¿ok? Mirá, brother, al que es justo Dios lo provee, y esto es algo que, bueno, yo experimento siempre. El justo no pasa hambre porque Dios, ¿qué te dice? Es alineate con la justicia y con la ética, y no un sentido de concepto de bien y mal, de decir, no, yo tengo que ser buenito porque esto, por lo otro, porque aquel es malo, porque si yo soy bueno, Dios me prospera. No pasa tanto por eso, porque eso es un concepto moral que se ha inventado la sociedad, y las ideas del bien y mal cambian dependiendo de la cultura, dependiendo del país, dependiendo de la edad, dependiendo si uno es hombre o mujer, dependiendo de qué nacionalidad sea. Por ejemplo, capaz que acá en Argentina no llevar casco es malo porque está penado por la ley y te pueden hacer una multa tal, pero y capaz que en Miami o en Estados Unidos no llevas casco y está bien. O sea, no es penado. O sea, ¿qué es el bien y el mal? Entonces empezaba a preguntarte eso, pero lo que yo estoy diciendo es que no se trata de un concepto de bien y mal, sino por el propio hecho del mandamiento que está en el Nuevo Testamento, que dice, amarás al prójimo como te amas a ti mismo. No más al prójimo que a ti mismo y no menos al prójimo que a ti mismo. Es en la misma línea. Entonces, si yo sé que lo que hago va a traer una consecuencia, bien sea positiva o bien sea negativa para mi vida, porque está operando la ley tercera de Newton de causa y ejemplo, no es inteligente obrar con buena intención, la más elevada, la más plena, la más alta, con la absoluta verdad, desde el amor, con fe y dando sin expectativas porque sé que eso voy a recibir. Pero es que no es obvio, brother. La gente que se acomete al mal y que busca la vía rápida, el atajo, lo fácil, yo no sé en qué mundo viven, brother, que no se dan cuenta de que esto funciona en tiempo real y es una ley que está estableciendo Dios, y que incluso la gente vive en constante arrepentimiento por eso, porque están desalineados y en vez de escuchar a Dios y alinearse y torcerse para el lado de la justicia, siguen caminando haciendo el mal. Es que nunca lo comprenderé. Al nosotros amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, y esto lo estamos aplicando en el mundo real, recibimos en la misma medida. Y entonces, quien es perverso, por ley, recibe el mal. ¿Por qué? Porque se está cometiendo el mal. Entonces, a una persona que se acomete al mal todo el rato, nunca le va a ir bien a la larga. La vida es un boomerang. Das allá afuera y recibís. ¿Ok? Es kármico. Esto existe, brother. La gente le tiene miedo a la palabra karma, pero el karma es básicamente eso. Es real. Es recibir lo que das. Entonces, no te ocupes de hacer el mal porque después te va a empezar a ir mal. Y el mandamiento 1 del Nuevo Testamento, que dice amarás al Señor sobre todo lo demás, significa que amarás al Señor sobre todas las personas, amarás al Señor por encima de cantantes, por encima de ídolos, por encima del dinero y por encima incluso de tu propio cuerpo, porque mucha gente se queda en esa versión egoísta de sí mismo y dice, no, bueno, yo me amo a mí mismo, entonces están centrados solo en el cuerpo, en satisfacer su apetito y ya se olvidan de todo el mundo. Y no es así tampoco, o sea, ni siquiera es el cuerpo entero por sí solo, es amar a Dios por encima de todo, es Dios está primero y después está todas las cosas del mundo. Es así de simple. Y no va a llegar a Dios sin llegar primero a pasar por el Hijo, que es Jesús. ¿Ok? La verdad es que el Señor es la base de la sabiduría. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Y la larga vida, la abundancia, la paz y la prosperidad. Si Dios habla sobre expansión, si Dios habla sobre amor, si Dios habla sobre verdad, ¿no crees que cuando vos te alineas con el amor y con la verdad vas a expandirte al mismo nivel que se expande Dios? Digo, al mismo nivel no porque igual Dios es infinito, pero a medida que vos te vas expandiendo, eso es gracia de Dios, es porque Dios ha hecho que te expandas por alinearte con los valores que Él quiere, y acá está la palabra dados. Entonces, eso es lo más lógico. El justo no pasa hambre porque precisamente predica justicia. Dios le dice, haz esto, y va y lo hace. Le dice, empezaste negocio, y va y lo empieza. Le dice, dale comida a este pobre en la calle, va y se la da. Le dice, no hables mentiras en tus relaciones y trata de llegar a un acuerdo para generar armonía en la pareja. Y va y lo hace. Y es como, brother, está realineado. O sea, no tiene que esconder nada. Y eso a Dios le encanta. Por eso el justo prospera, porque está operando desde la justicia. El versículo pone, el justo será prosperado. Justo, ¿de dónde viene justo? De la justicia. El justo opera alineado desde el amor, desde la verdad, de la justicia, de la fe, y dando sin expectativas. Entonces ahí recibe las bendiciones de Dios.
Ahora, en cambio, el Señor niega satisfacer los antojos del perverso, porque el perverso lo que quiere hacer es satisfacer su propio pecado y va pensando hacia el mal. Lo digo una y otra vez. El antojo del perverso no viene de buena fe, sino de mala fe. Viene de un pensamiento promotor fundamentado en el temor, no en el amor, porque el amor suelta. Pero ¿qué hace el miedo? El miedo retiene. El amor es la verdad. El amor hace el bien. El miedo es la mentira y el miedo hace el mal. El perverso opera desde el ego, mientras que el justo opera del espíritu. Y la razón es simple. Toda intención egoica trae miedo disfrazado y escasez. Los hombres que operan hoy en día a través de la escasez, a través del miedo, que tienen mucha geometría mental en la cabeza y tienen muchas creencias limitantes, mucho miedo, ocultan la verdad, es como que están en constante modo de supervivencia, son hombres insuficientes, son hombres que se quedan atascados en la geometría y no avanzan y no prosperan. Entonces tienen actitudes de mierda con otros amigos, con las mujeres y con la vida en general. Se perciben escasos, entonces nada en su vida crece. La primera causa de fracaso para ese hombre es que no se cree suficiente. Entonces ese hombre lo que tiene que hacer es empezar a desarrollarse, empezar a cultivarse amor propio, respeto propio cada día, poner el foco en él, dejar de centrar la mirada en las cosas del mundo, y de pronto, cuando limpia todos sus programas, sus creencias limitantes, sus excusas, cuando deja de tener miedo porque está operando como un hombre, no como una puta blanda de mierda, ahí ese hombre se vuelve suficiente, porque entiende que él con el tiempo está subiendo su valor. El otro día me preguntaron ¿por qué un hombre actuaba con ciertas actitudes que eran medias de controlador, de egoísta y de como que quería intentar bajar a la mujer? Y yo le comenté a esa persona que era porque el hombre no estaba viendo su valor y se percibía insuficiente. Y la persona me dijo, me hizo así como diciendo, ¿qué facto que tiraste? Siempre tirando facto, ¿ok? Y es la verdad, brother. O sea, un hombre que se percibe insuficiente va a generar todas las acciones en esa misma línea, y toda su vida va a ser sufrimiento, escasez constante. Y fíjate que es una percepción, es un pensamiento, es una creencia. Si yo cambio la creencia y cambio el pensamiento de insuficiencia a soy suficiente, incluso cuando me equivoco, incluso aunque no haga todo perfecto, incluso aunque los demás se alejen, porque mi valor no se mide por todas las cosas externas, sino por quién soy yo, entonces yo empiezo a subir mi valor, empiezo a traer más oportunidades, más dinero, mejores personas, mejores relaciones, parejas, círculos, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Negocios, todo lo que encaja con esta nueva vibra de esa abundancia al final, es paz, es presencia, es Dios. Todo va a venir a mí. Y es un concepto muy distinto. Y eso es un concepto que el hombre debe trabajar, porque si no siempre va a estar controlando a la mujer, controlando a las parejas, a los amigos, a todo el mundo. Siempre va a estar como operando desde el miedo, desde la escasez. Y eso realmente es sufrir, no vivir. ¿Ok? ¿Y todo por qué? Porque tiene algunas motivaciones inconscientes del ego escondidas, que son miedos de la infancia. O tiene un miedo al abandono, un miedo al rechazo, un miedo a la humillación, al trauma de injusticia, o incluso hasta de la traición. Entonces el hombre se vuelve controlador, insuficiente, nunca es suficiente para él, trabaja y todo sigue pareciéndole vacío, porque tiene que trabajar en él. Y eso es algo que yo he experimentado, brother. ¿Ok? El justo opera desde el espíritu y opera para agradar a Dios, y lo hace desde el amor. Entonces crece, entonces suelta, no se aferra, entonces entiende que hay que hacer la voluntad de Dios. El justo prospera porque el justo está alineado con el amor, y el amor es la fuerza creadora. Ahora, ¿qué pasa? Que el perverso a la larga no prospera porque no está alineado con el amor, sino con el miedo, y el miedo reacciona. El miedo es reactivo y el miedo destruye todo. La intención con la que hace las cosas lo es todo, brother. Y operar desde el miedo va a destruir todo, pero operar desde el amor solo trae crecimiento. Si no, observa, brother, que en esta vida recibís lo que das, y porque cuando vos operás del miedo, que es un miedo a la pérdida, es un miedo a la pérdida de esta persona, un miedo a la pérdida de mi mujer, un miedo a la pérdida de ese negocio, un miedo a la pérdida de los followers, un miedo a la pérdida de que mi contenido que era viral ahora no lo es, un miedo a la pérdida de que me abandonen, un miedo a la pérdida de lo que sea, de un trabajo, me da absolutamente igual, hasta incluso de un cuerpo, el miedo a la pérdida de un cuerpo. Si yo tengo un pensamiento promotor fundamentado en el miedo a la pérdida, todo lo que voy a hacer va a ser reaccionar, volverme reactivo y no creador. Y como no estoy metiéndole creación y amor a todo
lo que estoy haciendo, simplemente estoy jugando a la defensiva en la vida. Y como juego a la defensiva, en vez de crecer, ¿qué hago? Decrezco. Estoy jugando para no perder. Los ricos juegan para ganar, los pobres juegan para no perder. Y es una diferencia monumental en el mindset, ¿ok? El que juega para ganar arriesga y no tiene miedo. El que juega para no perder está reteniendo, está seguro, está atrapado en la matriz, en la geometría mental de su mente, y todo lo que hace no le está inyectando energía, amor, creatividad ni nada. Entonces eso no va a crecer nunca, bro. Es así de simple. Pero es algo obvio. Si vos, o sea, cuando vos te das cuenta de que le empezás a poner amor a todo, incluso le pones amor a tu cuerpo, a tus macros, a la sesión de entrenamiento, así todo con intención del amor, vos empezás a crecer, brother. Eso va para arriba. Esto es algo que mis mentores siempre dicen, que aplican y que yo lo aplico también, y yo lo he visto en mi vida también. Por eso saco tanta instrucción y sabiduría. Porque esto, brother, a mí me ha pasado. O sea, no me pasa con la marca personal porque le pongo muchísimo amor, muchísimo crecimiento y tengo ganas de reventarlo. De hecho, cada vez tengo más acción. Pero me ha pasado con otro negocio, por ejemplo, de que yo, por no querer perder esa fuente de ingresos, pero no podía dedicarle tiempo, operaba desde el miedo. Es decir, tengo miedo a perder esa fuente de ingresos que me estaba dando una entrada extra. Y claro, yo decía, bueno, le invierto un poquito de tiempo, lo hago desde el temor, total, estoy desde el otro lado con la marca personal, estoy con otras cosas. Y cuando me daba cuenta que le ponía la intención del miedo al negocio que le daba los ingresos extra, al final eso terminaba cayendo. Y eso es lo que pasa. Entonces no hagas las cosas del miedo, brother, hacer todo desde el amor, porque así es como serás prosperado. Y obviamente alineado con los valores que Dios quiere. ¿Ok? Dios no va a dar favor al perverso para que él siga haciendo de las suyas. Y crea encima que si recibe bendiciones es porque Dios lo bendice a él. No. Dios le va a retirar el favor porque no aprueba su comportamiento maligno. Brother, ¿qué te crees? ¿Que Dios va a crear 8 billones de hijos y porque uno esté haciendo caer a todos los demás, Dios le va a recompensar? No. Dios lo que quiere es que nosotros nos experimentemos, vibremos alto, estemos en paz y estemos en compañía de Él. Porque nosotros tenemos que expresar la gloria de Él. Toda la gloria es para Él. Dios creó a los seres humanos para experimentarse a sí mismo. Entonces, la gente que hace, se acomete al mal, destruye a la gente, y están vibrando todos bajos y están todos alejados de Dios. Y por eso a Dios no le gusta el perverso que hace caer a los demás. Es ley. Yo lo explico a veces con conceptos de teología, de Biblia, pero es ley realmente, es una ley científica. ¿Ok? Los malos que prosperan, y se mantienen, podrían estar usando magia, rituales, idolatría, y aunque esto se reveló hace años por la élite que es verdad, yo personalmente nunca lo vi con mis ojos como para decir, sí, están haciendo magia negra, entonces por eso están creciendo, están sacrificando. Pero claro, la Biblia habla de todas estas cosas. Yo creo que sí. Pero no te puedo decir a ciencia cierta que está pasando por eso. Pero claro, la Biblia lo pone, pero también hay que ver quién escribió la Biblia. Entonces, hay que ver si eso viene de Dios realmente. Yo cuando leo la Biblia, la manera en la que sé que algo viene de Dios o no, que prácticamente para mí es toda la Biblia viene de Dios, es como me siento frente a esa verdad que leo, frente a ese versículo. Y la conciencia diciéndome sí, es correcto. No significa que yo leo la Biblia y ponerle que yo soy un pecador y leo que algo dice no te juntes con borracho y yo me junto con borracho y yo me siento mal. No, la Biblia está mintiendo porque dice algo que me hace sentir mal. No, brother, la Biblia me está alineando y me hace sentir mal porque hay una verdad interior que no me quiero aceptar, que soy un borracho de mierda y que tengo que escapar mi vida con otro borracho más, porque no quiero enfrentar el dolor. No estoy presente, no soy un hombre que vive presente y está presente para el dolor. Porque no quiero solucionar mi pasado, porque no quiero vivir una verdad, porque no quiero decirle a la gente la verdad de que la he cagado acá, la he cagado allá, que me hicieron esto, me hicieron lo otro. Ya sé cómo funciona. Pero claro, cuando vos vives una verdad, la Biblia solo trae verdad. Entonces, vea así cómo funciona. Si vos estás alineado, ves cosas que la gente no ve. Ok, yo sé que todo esto viene de Dios, porque yo me siento bien y es como que siento que mi vida fluye cada vez más. Yo cada vez soy más creativo, cada vez tengo más energía, cada vez tengo más ganas de vivir y más ganas de destrozarlo. Cada vez me veo más conectado a Dios, cada vez veo más sincronicidades. Le he pedido un montón de manifestaciones a Dios en estos últimos meses. Le he pedido cosas, no porque sea un pedigüeña, le he pedido cosas para probar, para poner a prueba a Dios. Pero claro, yo estaba completo en ese momento, pero quería ver hasta dónde llegaba Dios.
Lo hice de buena fe, obviamente, porque si no estaría pecando diciendo que estoy poniendo a prueba a Dios, cuando es un versículo que dice no pongas a prueba al Señor. Pero lo hice de buena fe para darme cuenta de que sí, Dios es muy real. Y todas las manifestaciones que he escrito en un Word se están cumpliendo todas. Y hasta hace poquito se cumplió una que yo dije, esto para que llegue esto va a pasar un montón de tiempo. Porque yo me veía chiquito para la situación. Y acabó de pasar hace nada y fue como, brother, es una locura. Y Dios sí, es muy real, brother, es muy real, brother. ¿Qué querés que te diga, bro? Entonces alineate con todos esos valores y vas a empezar a crecer. Y no hay más. Siendo justo, operando del amor, desde la verdad, con fe, dando sin expectativa mano llena. No te preguntes el cuándo vendrán esos resultados que vos querés. Seguí poniendo acción. Cuanta más acción pongas, antes verás los resultados. Anoche, como a la 1 de la mañana, estaba afuera y apareció un amigo caminando por la calle. Me dijo que estaba arrancando un negocio, no sé qué. Un amigo no, un conocido. Era amigo mío antes, pero ya no somos amigos porque él está muy desalineado y no tiene nada que ver las cosas que hace con las que hago yo. Era mi amigo antes, ahora no. Pero me lo crucé y hablamos tal y me dijo que había arrancado un negocio tal y que él había estudiado que en 5 años iba a vivir la gran vida, en el sentido de sacrificar los 5 años para vivir el resto de la vida como tú quieres. O sea, así es la fórmula. Y él decía que 5 años tenía que poner el trabajo de sacrificio para llegar a vivir la vida como la quiere vivir él en los términos de él. Y yo le dije, sí, brother, es correcto eso, pero ten en cuenta este principio: la acción es lo que resuelve todos los problemas y es lo que atrae. Cuanta más acción pongas, antes verás los resultados. Y es una brutalidad eso que le dije, porque él tiene la perspectiva de, bueno, yo sé que si cuanto más trabajo, más antes llega lo que quiero. Claro, lo que pasa acá es que hay un problema, que la gente no quiere poner el trabajo. Ni al ritmo que toca, ni a la intensidad que toca, ni a la velocidad que toca, ni con inteligencia, es decir, mentoreada por mentores. Pero claro, el caso es, brother, tenés que tener paciencia. Si vos empezás a decir, ¿cuándo veré esos bíceps? ¿Y cuándo tendré el físico que siempre quiero tener? ¿Y cuándo voy a ver el dinero en mi cuenta de banco? ¿Y cuándo ese negocio va a prosperar? ¿Y cuándo va a aparecer esa chica que sueño tener? ¿Y cuándo va a hacer materializar la visión, brother? No va a hacer nada. Entonces, poner el trabajo y dejar de preguntar el cuándo vendrán las cosas.